Muy buenos días, distinguido doctor, compañeros. Mi nombre es Luis Simbaña. Somos del grupo número 7, DON 16, integrado por Cristel Mendoza, Yesnarda Moreno, José Luis Isa y Elean Dueñas. Nuestra exposición el día de hoy consiste en explicar de forma detallada lo determinado en la lectura Sistemas y modelos de justicia constitucional a los albores del siglo XXI. Iniciaremos con lo expuesto en la lectura Sistemas y modelos de justicia constitucional a los albores del siglo XXI de Francisco Fernández Segado, distinguido jurista, doctor en Derecho y catedrático de Derecho Constitucional de varias universidades de gran prestigio de España y Madrid. Al realizar el análisis de sus escritos, podemos observar sobre la evolución y clasificación de la justicia constitucional y los distintos sistemas que se han desarrollado a nivel global para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Dentro de los sistemas y modelos de justicia constitucional que se abordan en su obra podemos mencionar: primero, sistema difuso de control de constitucionalidad. Como origen, se originó en los Estados Unidos en el caso Marbury versus Madison, que fue resuelto en el año de 1803. Como características de este sistema, todos los jueces del sistema judicial ordinario pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma. El control es descentralizado y concreto, es decir, se realiza en un caso específico. Y por último, se basa en el principio de precedente judicial common law. Como habíamos mencionado anteriormente, uno de los ejemplos de los países que aborda este sistema es Estados Unidos. Doctor, buenas tardes y compañeros. Mi nombre es José Luis Isa y pertenezco al grupo 7. Continuando con la exposición. 2. Sistemas concentrados de control de constitucionalidad. Su origen fue sistematizado por Hans Kelsen y adoptado por Austria en 1920. Tenemos como características principales: solo un órgano especial, la Corte o Tribunal Constitucional, tiene la competencia para declarar normas inconstitucionales. Es un modelo centralizado y suele tener características abstractas, sin necesidad de un caso específico. Los países que constan con esta Corte Constitucional serían Alemania, Australia, España, Italia y Ecuador. Tenemos el número 3, que serían los modelos mixtos y híbridos. Sus características: combinan elementos del sistema concentrado y del sistema difuso. Pueden coexistir tribunales constitucionales con facultades exclusivas como jueces ordinarios que pueden realizar controles constitucionales en determinados supuestos. Por ejemplo, tenemos al país de Francia con el Consejo Constitucional y posibilidad de control o posteriori. México, donde coexiste la Suprema Corte y el control difuso por jueces ordinarios. A continuación tenemos el modelo de político de justicia constitucional. Características: el control constitucional está en manos de órganos legislativos o políticos. Se prioriza la interpretación política de la Constitución sobre la judicial. Hoy en día está casi difuso, pues se considera que no garantiza adecuadamente la protección de los derechos. Ejemplos históricos: Reino Unido de antes del desarrollo del cual sistema el control judicial más robusto. Y por último tengo los modelos supranacionales. Características: se dan en contexto como el de la Unión Europea o el del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Otra característica sería que permite que los órganos fuera del Estado, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o de la Corte Indoamericana de Derechos Humanos, puedan revisar la constitucionalidad o la compatibilidad de las normas y actos nacionales con tratados o principios constitucionales
supranacionales. La importancia: fortalece la protección de derechos, introduce un nivel de justicia constitucional. A continuación, mi compañero. Soy Esnarda Moreno del DON 16 y voy a hablar sobre las consideraciones finales del autor. Fernández Segado destaca que a inicios del siglo XXI los sistemas de justicia constitucional han evolucionado hacia los modelos más garantistas, donde se privilegia el control de constituciones de los actos del poder público, la justiciabilidad de los derechos fundamentales, la necesidad de asegurar independencia judicial y eficaz normativa de la Constitución. Además, señala la tendencia creciente hacia la apertura de control constitucional hacia ciudadanos, grupos sociales y la sociedad civil organizada, lo cual implica un proceso democratizador del derecho constitucional. Modelo concentrado de control de constitucionalidad del Ecuador. El modelo constitucional del sistema concentrado del control de constitucionalidad del Ecuador está basado en el modelo kelseniano y se caracteriza por atribuir un órgano específico y autónomo. La Corte Constitucional, la función de controlar la supremacía de la Constitución. Este modelo fue formalizado principalmente en la Constitución del 2008 y responde a principios de centralización, especialización y autonomía funcional. Gracias. Buenas noches, compañeros y docente. Mi nombre es Cristel Mendoza. Me toca hablar sobre las garantías constitucionales dentro del sistema. El sistema concentrado ecuatoriano articula una serie de garantías jurisdiccionales para proteger derechos tales como acción de protección, habeas corpus, habeas date, acción por incumplimiento, medidas cautelares autónomas, acción extraordinaria de protección. En los principios rectores del sistema concentrado en Ecuador está la supremacía constitucional. Toda norma o acto debe ser subordinado a la Constitución. Autonomía judicial. La Corte Constitucional actúa con independencia del resto de poderes. Control previo y posterior. Se pueden realizar actos antes y después de que entren en vigor. Acceso ciudadano. Se promueve el acceso amplio a la justicia constitucional. Conclusión. El modo concentrado en Ecuador fortalece la seguridad jurídica y la protección de derechos. Al centralizar la interpretación y el control de la Constitución, es único órgano especializado y autónomo. Esto busca evitar contradicciones interpretativas y garantizar un sistema coherente, alineado con los principios democráticos y el Estado constitucional de derecho y justicia. Gracias.